El hombre, es decir, el ser humano es un ser religioso. La religión forma parte de la vida, de la cultura, de la mentalidad humana. En la antigüedad, los babilonios adoraban a unas 3000 deidades diferentes. Esto lo he mencionado en alguna ocasión. Y los egipcios no se quedaban muy lejos. Bien, tenían multitud de deidades que adoraban de una manera muy devota. Y los asirios y los sirios hacían otro tanto. Los habitantes de la tierra conocida como tierra de Canaán eran seres religiosos. En tiempos del Señor Jesucristo eso era muy evidente, aunque el Señor tuvo que luchar particularmente con los fariseos y los saduceos, que eran grupos religiosos muy fanáticos, particularmente los fariseos. Soy Luis Carballosa, quien nos habla para comentar con vosotros Marcos capítulo 7, versículos del 1 al 10. Dice así este pasaje, comienza así. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Los fariseos eran muy fanáticos, se lavaban las manos repetidas veces antes de comer, no necesariamente como un aseo, para asearse, sino como un acto religioso. Lo hacían como un acto religioso. Y viendo a los discípulos del Señor Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavaban las manos, no comen. Podéis imaginaros lo que ocurría. Aquellos hombres siempre estaban haciendo uso de aquel rito de lavarse las manos. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar de una manera estricta como parte de su religión. Dice el versículo 4 que estoy leyendo, como los lavamientos de los vasos de beber
y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Observe ahí la repetición de la conjunción y. Y volviéndose de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, le preguntaron al Señor: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él ahí es Jesús, les dijo: hipócritas. El Señor no tenía pelos en la lengua, como decimos, los llama hipócritas. Se escondían detrás del antifaz, pues lo que un hipócrita era. Bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran. Eran hipócritas, dijo el profeta Isaías, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Es decir, ponían su propia tradición por encima de los mandamientos de Dios. Y concluye con el versículo 10, porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Y estos fariseos en realidad tenían en poco a sus propios padres. No les honraban como manda la palabra de Dios. Leían las Escrituras, pero no las guardaban. Querido escuchante, no seas como los fariseos. Lee las Escrituras y guarda la palabra de Dios, guarda los mandamientos de Dios. Y hago esta observación: de los 10 mandamientos que aparecen en el Decálogo, en el Éxodo, en el Antiguo Testamento y en Deuteronomio, de esos 10 mandamientos, 9 de ellos se repiten en el Nuevo Testamento.
El único mandamiento que no se repite en el Nuevo Testamento es el de guardar el sábado. Es el único, pero 9 de los 10 mandamientos se repiten en el Nuevo Testamento. La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos. Y Dios quiere que estudiemos, que aprendamos y que obedezcamos su santa palabra. Querido hermano, querida hermana, alza tus ojos al cielo y comprométete delante de Dios que vas a guardar, a observar lo que Dios manda en su santa palabra. Que a Él sea la gloria y la honra, ahora y por siempre. Amén y amén.